Hola, ¿te imaginas tener el poder descontaminante de los bosques en nuestra ciudad usando tecnología? De eso y mucho más estaremos conversando en el capítulo de hoy de Bravos con nuestros invitados de la Startup Fotio. Comencemos. Les doy la bienvenida, chiquillos. Matías, Constanza, muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a estar haciendo hartas preguntas ahí para entender un poquito la tecnología innovadora que han desarrollado. Así que súper bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contentos de estar acá. Buenísimo. Antes de partir derechamente hablando de Fotio, me gustaría saber quiénes son ustedes, quién es Matías y quién es Constanza. ¿Cómo te presentarías a alguien que no te conoce? Bueno, yo soy de formación ingeniero civil de minas. Tengo un magíster en metalurgia extractiva. Soy de San Fernando, de la sexta región. Hace cerca de 12 años que ya vivo acá en Santiago. Y la verdad es que me dedico actualmente a lo que me gusta, a innovar, a desarrollar productos con impacto social y medioambiental. Y eso finalmente es lo que llena mi día a día. Buenísimo. Constanza. Bueno, mi nombre es Constanza Escobar, de formación ingeniera civil química. También actualmente me encuentro estudiando, estoy haciendo un magíster de ingeniería también en la Universidad Católica. Y bueno, me gusta mucho, desde chica me ha gustado mucho el teatro y también las películas, el cine, me gusta todo ese mundo. Y actualmente también me encuentro desarrollando junto con Matías este emprendimiento que es Fotio. Para la gente que no conoce Fotio, que tal vez no lo ha escuchado nunca, en palabras súper simples, ¿qué es Fotio? A ver, yo creo que hay dos definiciones, una definición un poquito más abstracta y algo un poquito más aterrizado. Fotio es una herramienta que le permite a cualquier persona, empresa o institución aportar ese granito de arena tan necesario en la lucha contra el cambio climático. Y dejando un poco ese lado más abstracto, Fotio es un aditivo. Es un aditivo que se puede incorporar en diferentes materiales. Se puede incorporar en hormigón, en asfalto, en cuero sintético, prácticamente en cualquier material que tenga un proceso productivo de por medio. Y lo que le otorga este aditivo, que está compuesto de una serie de nanopartículas, es justamente propiedades descontaminantes, que radican justamente en utilizar la radiación o la luz como fuente de energía para desencadenar un proceso muy parecido al de la fotosíntesis en estos materiales, generando una purificación de aire constante. Gracias a eso transformamos pinturas, muros, edificios, carreteras en purificadores de aire y aportamos directamente en la captura de gases de efecto invernadero y contaminantes locales. Oye, lo dijeron un poco en su presentación. Tú, Matías, mencionas como hago lo que me gusta. ¿De dónde viene como este seteo, esta inquietud por hacer cosas relacionadas con la naturaleza? O con, mejor dicho, con ayudar al planeta. Yo creo que por ahí eso es inherente a la búsqueda constante que teníamos nosotros como cofundadores. Acá, bueno, está Constanza, pero también nos falta para completar ese equipo Jaime. Los tres teníamos muchas ganas de generar algo con un impacto real. Eso es lo que estábamos buscando. No estábamos buscando desarrollar una tecnología con un objetivo en específico, sino que más bien generar algo que tuviese todos los componentes necesarios para hacer un buen trabajo. Nosotros trabajamos largo tiempo en la industria minera, no estoy diciendo que la industria minera sea un mal trabajo, pero mucho más desgastante, Ya. mucho más agresiva en términos del desgaste natural que genera en tu vida. Y lo que estábamos buscando era algo que finalmente nos permitiese desarrollarnos a nosotros como profesionales, pero también que nos permitiéramos desarrollarnos como personas y generar algo que realmente dejase huella en las personas. Y sentíamos que de cierta forma lo que estábamos haciendo en minería no estaba dejando huella más allá de la optimización del proceso, el desarrollo de algo específico, pero la verdad es que era súper acotado. Y en esa búsqueda es que desarrollamos Fotio. Oye, Constanza, lo que comenta un poco Matías, a mí me llama la atención que hay como una generación de emprendedores que están buscando generar este impacto positivo en el mundo. ¿Tú lo conectaste con Matías? ¿Cómo se dio eso? ¿Tenía esa inquietud de antes o lo descubrieron ahí cuando estaban trabajando en minería? Yo creo que lo descubrimos cuando estábamos trabajando en minería. No fue algo que nos pusiéramos de acuerdo en decir, oye, queremos buscar la solución al cambio climático, sino que se fue dando con el tiempo y a medida que nos fuimos dando cuenta de la potencialidad que tenía lo que estábamos desarrollando.
Y claro, como comentó Matías, nosotros estábamos, yo creo, todos medios insatisfechos con la vida o con los trabajos que teníamos. Entonces, buscando algo más. Yo creo, todos queríamos buscar algo más, llenar ese vacío. Por lo menos a mí me pasó eso. Yo trabajé 3 años en minería, donde estaba ganando buenas lucas, estaba bien, pero definitivamente no era algo que me llenara. O sea, yo decía, no puedo ir toda la semana y hacer siempre lo mismo. Entonces, quiero hacer algo más que me llene a mí y que también pueda ayudar a las demás personas. Y yo creo que en esa búsqueda fue donde nos dimos cuenta de que Fotio podía ayudarnos a nosotros y también al planeta. Oye, y ahí, porque esto es un proceso más o menos reflexivo, que uno se va dando cuenta de cosas, que no estoy satisfecho, que quiero buscar algo tal vez para aportar más allá en mi trabajo. ¿Cómo se dio? O sea, ¿lo conversaban? ¿Se juntaban a almorzar y decían, oye, no estoy contento con lo que hago? Cuéntame un poquito de eso. Yo creo que se fue dando de forma muy natural. A ver, los tres estábamos desarrollando nuestras tesis en un laboratorio en el -1 del edificio de química, sí, de hidrometalurgia. Entonces teníamos ese punto de encuentro, nos Ya. conocíamos hace tiempo también. Y bajo esa lógica, con Jaime nos poníamos a conversar. Qué era lo que estábamos viviendo cada uno. Tuvimos también la suerte, entre comillas, de empezar a trabajar antes de titularnos. Entonces ya teníamos una suerte de bagaje en términos de qué es lo que podría llegar a ser nuestra vida profesional. Y a medida que eso se iba acercando, nos íbamos dando cuenta que teníamos ganas de poder desarrollar cosas. Y esas cosas la verdad es que se fueron materializando con el tiempo, a medida que fuimos ganando un poco de confianza los unos a los otros, porque en realidad uno puede decir que tiene mucha confianza con una persona en términos de compartir un almuerzo, hablar sobre diferentes temas, pero empezar a discutir ideas, empezar a decir, oye, quiero crear esto, es un paso adicional porque en realidad ahí te abres por completo en términos de mostrar tal vez la fragilidad de esa idea y empezar a evaluarla y empezar a decir, oye, en realidad esto tiene sentido o no, abrirte al hecho de que a lo mejor no tiene sentido y eso tal vez va derribando ciertas barreras y va generando una confianza adicional y eso finalmente te va dando luces de realmente entender si es que finalmente las personas con las que estás conversando son potenciales socios o no. Uno en una primera instancia no lo visualiza así, pero ahora con el tiempo me doy cuenta rápidamente de que la verdad es que fue eso lo que nos permitió generar esa confianza muy necesaria y entender que si bien es cierto éramos muy distintos, queríamos navegar ese camino en conjunto y que esas tal vez diferencias nos generaban una compatibilidad tal que generaba un equipo muy, muy robusto. O sea, lo pudimos ver las primeras etapas del desarrollo de Fotio, en donde lo que más valoraban era el equipo. Justamente la idea y la tecnología era muy llamativa, pero no teníamos ninguna certificación, ninguna prueba, nada que constatase que finalmente esto funcionaba. Por ende, el equipo era lo más importante. Y creo que eso, de cierta manera, nos fue dando luces de qué es lo que podía llegar a ser. Pero fue un camino muy largo. O sea, en un principio estábamos pensando en desarrollar unas placas, después pasamos a unas pinturas, después cambiamos la formulación del producto, fuimos ideando nuevas cosas y en realidad con tantas cuestiones que podíamos desarrollar en paralelo, también teníamos que centrar los esfuerzos en algo. Y fueron esas las decisiones las que fueron marcando un poco el camino de Fotio. De hecho, fuimos buscando oportunidades en conjunto. Nosotros nunca pensamos en que esto iba a ser un aditivo en una primera etapa, pero claro, finalmente el contexto fue tirando también a eso. O sea, nuestro ideal era hacer una empresa de pinturas. Si tú hablabas con el equipo de Fotio el año 2019, te iba a decir eso. Queremos hacer una empresa de pintura. Y nos sentamos a conversar con muchas personas que querían hacer eso. Pero nos dimos cuenta que no teníamos las lucas para poder hacerlo. Entonces teníamos que ser también conscientes de aquello. Y de hecho, muchas de las decisiones tal vez no fueron tomadas en función de los riesgos que estábamos a punto de afrontar, pero sí era un acuerdo tácito el que teníamos. O sea, fui yo el primero en dejar mi trabajo, después fue Constanza, Jaime, y de cierta manera íbamos preparando el camino para que el otro también pudiese sumarse al proyecto, porque entendíamos que era más que necesario que todos estuviésemos dedicados 100% a aquello. Pero fue súper complejo, o sea, fue un montón de decisiones que fuimos tomando en simultáneo y que probablemente definieron también lo que es el emprendimiento hoy por hoy y la cultura que tenemos dentro de la empresa, que es clave. Oye, vamos a hablar de ese tema en específico del equipo. Y me fuiste contando cómo fue cambiando esta solución. Me llama la atención lo que mencionan de abrirse a la posibilidad de que a lo mejor no tiene sentido la solución que estás pensando en ese minuto y que va a ir cambiando.
Entonces, la pregunta tiene que ver con eso, o más que pregunta, es que me cuenten cómo era Fotio en un inicio, porque probablemente lo que conocemos ahora, que está en el mercado, ha cambiado muchas veces, como lo dijo Matías. ¿Cómo nace la Sí. idea en específico? Sí, ahí yo tengo que contar, voy a echar a la U del Mati, pero tenía en la U el Mati tenía una libreta con una carpeta llena de ideas. O sea, aquí en la mente creativa siempre ha sido el Mati, porque no solamente Fotio, sino que muchos otros proyectos que estuvimos intentando también implementar y hacer. Pero yo creo que el que más prendió, por así decirlo, fue Fotio, porque igual es una idea que es súper llamativa y todos como que cuando escuchan esa idea es como, wow, me encanta, sigamos adelante. Pero en realidad muchas otras ideas que también son geniales, quizás un poco más científicas, más difíciles de abordar de alguna forma en la parte comercial. Entonces por eso nos decantamos por Fotio. Y bueno, pensando en la otra pregunta que me hiciste luego de esta reflexión de cómo nace, bueno, al principio lo que queríamos era plantar árboles, de hecho lo hemos mencionado nosotros también con Matías, en la mina, en el Rajo, que era una idea bastante loca, porque en realidad que un árbol crezca allá es bastante difícil, lo habían intentado antes, entonces nos empezamos a cuestionar una forma de hacer esta reacción que hacen los árboles sin utilizar directamente plantas o árboles. Entonces ahí fue definitivamente cómo podemos simular lo que hacen las plantas sin tener un árbol. Y fue así como llegamos a la fotoquímica y de alguna u otra forma hemos ido modificando ese concepto hasta lo que hoy día es Fotio. Y es súper importante ese camino, porque en realidad cuando hablábamos de desarrollar esta idea también fue el hecho de, ya, se lo presento a mis potenciales socios, pero después se lo tengo que presentar a un potencial cliente. Y esa primera aproximación, bueno, nos aprovechamos un poquito ahí de los contactos que teníamos en minería para presentarlo en algunas consultoras, a algunos gerentes, y en realidad, bueno, tuvieron ahí la simpatía de recibirnos, pero cuando escuchaban la idea, yo no sé por qué no se pararon y se fueron. Porque en realidad era justamente eso, era para plantar arbustos. De hecho, nos demoramos 2 o 3 semanas en encontrar el arbusto que consumía menor cantidad de agua y que capturaba la mayor cantidad de polvo y CO2 y ponerlo en el Rajo, en el talud. Después de eso y de ese primer no, ahí fue cuando nos colocamos esa primera limitante. Dijimos, oye, no podemos estar ofreciendo arbustos. Tenemos que ofrecer una tecnología que vaya más allá y realmente que sea una tecnología. Y la verdad es que cuando pensamos en eso, en desarrollar este arbusto, en plantarlo directamente en algún lugar, más que desarrollarlo, en buscar el arbusto que consumía menor cantidad de agua y que capturaba la mayor cantidad de gases, hasta el día de hoy nos reímos un montón de la situación, porque en realidad de tecnología tenía muy poco, y ahí fue cuando también esa limitante nos abrió paso a decir, oye, ¿cómo podemos desarrollar algo relacionado con la captura de gases, tomando como concepto, como premisa lo que hacen árboles y plantas, pero sacando a la planta de la ecuación? ¿Cómo podemos realmente no reemplazarlo? Si en realidad Fotio nunca ha buscado reemplazar el árbol, sino que cómo podemos implementar algo que genere un impacto similar en lugares en donde es imposible tener un árbol en medio. Y así fue como empezamos a desarrollar la tecnología. Oye, ahí Constanza mencionó que Matías probablemente es el más creativo, que tiene un montón de ideas, y a mí yo hago clases en una universidad de estos temas de creatividad, innovación, y lo que ustedes están contando refleja un poco eso, como cómo vas conectando variables que que alguien no había visto, esto de pensar, no vamos a plantar árboles porque ya nos dimos cuenta, o arbustos, que no funciona, que no hay tecnología. O sea, ¿cómo podemos emular algo que genere el efecto positivo que tendría un árbol? Ya lo hablaste antes, el tema de la apertura, de saber decir, sí, en realidad no va por acá la solución, busquemos otra alternativa. Muestra efectivamente estas capacidades de los equipos como de alto rendimiento que se buscan sobre todo en startups que son de alto impacto. Entonces encuentro bacán que lo vayan contando, porque eso también muestra o hace que la gente entienda que la idea no es genial del minuto 1 y que probablemente va a ir cambiando. Y muchas veces no llega esa genialidad. Algunas veces esa genialidad se queda en el papel. Y uno tiene que aprender a vivir con aquello. O sea, sobre todo cuando son emprendimientos de base científico-tecnológica. O sea, nosotros hasta el día de hoy tenemos muchas preguntas que resolver. Tenemos las suficientes para salir al mercado, pero o sea, las suficientes respuestas para poder salir al mercado. Pero todavía nos faltan un montón para poder seguir creciendo y poder seguir transformando a Fotio en lo que queremos que sea, que es ser un bono de carbono, que sea un elemento reconocido en cuanto a la compensación de emisiones, pero todavía nos falta un camino por recorrer. Y eso no es de la noche a la mañana. Y lidiar con esa frustración, ser resilientes, es parte clave cuando uno está desarrollando algo desde cero. Porque en realidad
A nivel de equipo hay un montón de preguntas que resolver. A nivel de tecnología hay otro montón más. A nivel de financiamiento, porque esto no se arma en tu casa. Tal vez sí, en un principio. Pero hay que lidiar con un montón de cosas que van más allá de simplemente las respuestas que pueden provenir de una persona. Y saber armar todos esos equipos, cohesionarlos y que todos vayan en la línea de cumplir con ese objetivo, que tal vez es un intangible, que cuando finalmente lo logremos no vamos a saber si es que está ahí o no, es súper complejo. Y mantener ese entusiasmo y mantenernos en todo momento conscientes de que hay algo más, también lo es, porque finalmente acá no estamos optimizando los costos de una empresa. Estamos desarrollando algo que en el futuro va a ser una necesidad, que actualmente lo está empezando a hacer. Entonces, lidiar con esas respuestas de clientes de, oye, no es lo que busco, o tal vez sí es lo que busco, pero no sé cómo incorporarlo porque es una tecnología nueva, o la que más nos duele, oye, ¿esta cuestión realmente funciona? Es como, hemos gastado 4 años en desarrollar esto, o sea, ¿cómo no vamos a buscar la primera respuesta, que es, ¿esto realmente hace lo que dice que hace? Entonces, eso finalmente es lo más complejo detrás de Fotio. Lidiar con todos esos cuestionamientos que a la larga igual te van desgastando. Porque uno sí tiene la intención de desarrollar algo, tiene las ganas, pero también esto es una retroalimentación constante. O sea, yo necesito que las personas también nos digan, oye, qué bien lo que están haciendo. Es justo lo que necesitamos. Porque finalmente no se genera ese market fit. Y no es que me lo compren, es que finalmente digan, oh, esto es más que una buena idea. Yo lo aplicaría en mi casa. Y ahora estamos recibiendo ese tipo de respuestas. Entonces estamos avanzando bien. Sí, sobre eso te iba a preguntar, porque yo me acuerdo que trabajé con usted desde el otro lado, desde el rol como corporativo, con otro sombrero. Claro, yo veía temas de innovación y me acuerdo cuando encontré en la página a Fotio, como que me explotó un poco la cabeza. Dije, oye, esta solución está muy buena. Pero claro, transmitir eso, como tú dices, a lo mejor a la empresa que tiene un seteo más tradicional es difícil. Entonces, en ese sentido, tú me comentabas y a veces hay un poco de frustración incluso. ¿Cómo lo ven? ¿Ha avanzado respecto a lo que había antes, sobre todo en las empresas que son más tradicionales? Es difícil, hay que empujarlas harto. Hasta la fecha nosotros hemos trabajado, no sé, con empresas hormigoneras, pintureras, 2, 3 años desde el comienzo, desde que empezamos con esta idea del aditivo. Y hemos tenido que hacer un trabajo súper duro con estas empresas porque hemos tenido que irnos ganando la confianza, primero mostrándole todas las certificaciones, las validaciones que tenemos de Fotio. Primero haciendo que entiendan lo que es, porque en realidad es súper difícil explicar cómo funciona Fotio, la tecnología que hay detrás. Entonces, ya, primero pasando esa barrera, estamos con el tech. Luego empezamos con la validación de Fotio en el producto, que eso también es un tiempo súper largo, entonces hay que tener harta paciencia y nuevamente empiezan a surgir dudas, entonces explicar de nuevo lo que hace Fotio y ya después viene ahí toda la parte comercial. Yo te comento la otra parte más técnica porque es la que veo yo en el laboratorio constantemente, pero en la parte comercial también, porque empiezan las dudas de si realmente hay un mercado, si realmente hay algún cliente que está dispuesto a pagar, porque nosotros el modelo de negocio que te estoy comentando es trabajar directamente con estas empresas que fabrican el hormigón, que fabrican la pintura, e incorporar Fotio en este proceso productivo para después ya tener un galón de pintura con Fotio, un hormigón con Fotio. Entonces ahí viene el cuestionamiento y qué es lo que estamos ahora justamente en esa etapa de definitivamente hay un mercado o no para un producto así. ¿Está el cliente dispuesto a pagar más por un producto con Fotio? Entonces son barrera tras barrera, pero yo creo que sí, o sea, está todavía como ese miedo de que no sé si es algo que nosotros lo hemos comentado de si es de nuestro país, que finalmente nos da miedo de atrevernos a estas cosas porque estamos constantemente pensando que nos están engañando, que esto es una estafa. Entonces cuesta, pero creo que sí se están atreviendo, por lo menos en nuestro caso ha sido difícil, hay que tener harta paciencia, hay que tener hartas lucas también para poder resistir, que en eso nos ayuda harto Corfo, el levantamiento que hicimos hace un tiempo, pero creo que es complicado, hay que tener paciencia, resiliencia, y ahí el equipo, lo más importante, va a seguir aguantando. Sí, o sea, cuando me cuentan todo esto, o sea, yo me pongo a pensar al tiro como las historias que hay detrás de los emprendimientos. Bueno, este podcast se llama Bravos, porque quiere mostrar eso justamente, como la resiliencia que hay detrás de los equipos, el empuje, la visión, que
uno está acostumbrado a ver como la última línea de la llegada, así como ya levantaron capital o vendieron la empresa o les fue increíble, pero todo lo que hay detrás, el desgaste, nada, pues las conversaciones de grupo, el fiato que hay que ir generando. Yo de verdad les agradezco, chiquillos, que se estén abriendo a contar esto. Creo que le hace súper bien al ecosistema. No solamente tener como la historia de la llegada que les comento, ir transparentando lo difícil que es. Y en ese sentido, eh, tú lo dijiste, Constanza, se requieren hartas lucas, sobre todo cuando es una startup de base científico-tecnológica, porque hay que registrar patentes tal vez, tener las certificaciones, es un mundo bien diferente a tal vez un SaaS o otro tipo de soluciones. Entonces, en ese sentido, creo que me cuenten un poquito cómo lo han hecho. Ustedes han levantado capital, se han apalancado un poco en Corfo. Sí, Coméntame un sí. poquito, Matías. A ver, comenzamos el año 2020, el segundo semestre, con la empresa como tal. Ujú. Y la decisión de dejar yo primero el trabajo fue justamente a razón de buscar fondos. Ya. Nosotros teníamos lucas ahí ahorradas, pero era para un tiempo acotado de un desarrollo que requería un montón de dinero para poder ser desarrollado. Entonces sabíamos muy bien que teníamos un tiempo acotado para poder buscar esas fuentes de financiamiento y entender también el ecosistema. Ujú. Nosotros no lo entendíamos, o sea, no sabíamos que era Corfo, más bien sabíamos que existía la institución, pero no sabíamos cómo se vinculaba con ideas que recién estaban surgiendo. ANID, posteriormente, los hubs de transferencia tecnológica, las rondas de inversión, era todo nuevo. O sea, nosotros estábamos seteados para entrar a trabajar, resolver problemas dentro de una empresa y comenzar a escalar dentro de la misma. Entonces no estábamos seteados para emprender, desarrollar una empresa, era algo completamente desconocido. Ahí nos pusimos a buscar, ganamos financiamiento directamente a partir de fondos concursables de Corfo. Creo que nos adjudicamos cerca de 4. La primera vez que postulamos no nos adjudicamos ninguno. Ujú. Después de eso empezamos a trabajar en nuestros laboratorios que eran arrendados. Empezamos a trabajar en un cowork, contratamos a nuestro primer químico a razón de esos fondos y comenzamos a desarrollar la tecnología en términos ya de un producto, más allá de un concepto de alguna prueba. Posteriormente seguimos apalancando todo esto con algunos proyectos que empezamos a ejecutar. Nos dimos cuenta que en realidad la tecnología en sí misma tenía un montón de tracción en términos comunicacionales. Empezamos a vincularnos con artistas, a la par de que nos íbamos ganando otros fondos, otros concursos. De hecho, ganamos un primer concurso el año 2019, nos ganamos $5.000, que para nosotros era una millonada de plata, en Argentina. Y gracias a eso logramos avanzar un poco. Después nos ganamos otros premios acá en Chile, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Dubái, que nos empezaron a dar alas para poder empezar a soñar en términos de qué era lo que podía llegar a ser Fotio. Y en ese momento empezamos a recibir muchos mensajes de personas que estaban interesadas en invertir en Fotio. Y uno de esos mensajes era de un futbolista, de un defensor de la selección chilena, que es Guillermo Maripán, quien finalmente terminó invirtiendo en la startup. Ya. Nos contactó a través de Instagram. Y uno puede decir, oh, fue suerte. Y en realidad no, nosotros basamos nuestra estrategia. No estábamos diciendo, oh, ojalá que nos contacte un futbolista. No, estábamos pensando en cómo poder visibilizar lo que estábamos haciendo. Y empezamos a participar de un montón de concursos porque tienen una tribuna súper importante en términos comunicacionales. Nos empezamos a posicionar en diferentes medios de comunicación. Llamaba mucho la atención lo que estábamos desarrollando como Fotio, a pesar de que fuese todavía una idea un poco más etérea de lo que es actualmente. Y gracias a eso logramos cerrar nuestra primera ronda de inversión, cerca de $600.000 a través de esta inversión ángel, una ronda pre-seed. Ya. Y gracias a eso logramos construir nuestros laboratorios, que ahora están en Ciudad Empresarial. Tenemos 2 pisos dedicados a Fotio, en donde fabricamos, sintetizamos y generamos el producto como tal. Y además eso nos permitió consolidar todas las alianzas que teníamos con diferentes empresas. Y de esto, volviendo un poco a la respuesta que daba Constanza, son dos los desafíos más grandes que hemos tenido que enfrentar. Y son temas culturales. Ujú. O sea, el chileno es muy desconfiado. Entonces, cuando escuchan que existe una tecnología como esta, si no es norteamericana, europea o china, no confío. Esta cuestión no funciona. El Made in Chile no... No, y cuando escuchan que es chilena, es peor aún. Es Sí, cómo bueno. fue posible que unos chilenos hayan desarrollado una tecnología como esta. Y más cuando saben que nosotros no somos químicos. Mm. Entonces, como no tienen un grado académico, no son doctores en
Entonces no pueden haber desarrollado algo como esto. Claro. ¿Y por qué no? ¿Por qué ponerte límites? Nosotros nunca nos ponemos límites. O sea, nosotros no contratamos en función del título. Uno puede ser lo que quiera. Lo que requiere son ganas y conocimientos, obviamente. Y eso se va ganando con el tiempo. Nosotros no somos expertos, no éramos expertos en nanotecnología. Ahora poquito a poco nos estamos acercando a ese lugar. Y lo segundo era esa aversión al riesgo que hoy por hoy no existe dentro de la empresa. O sea, ser el primero es algo que es muy difícil de encontrar en alguna empresa. Nadie quiere validar. Nadie quiere ser el primero en implementar una tecnología que tenga este tipo de componentes, más allá del beneficio que puede llegar a generar. Nos costó un mundo encontrar la primera inmobiliaria. Nos costó otro mundo más encontrar la empresa que quería realmente incorporar el aditivo dentro de sus productos. Y tal como dice Constanza, o sea, en todo momento nos decían con quién están trabajando, dónde lo están haciendo, y así pasaron 2-3 años en donde tuvimos que estar ahí al pie del cañón, esperando constantemente respuestas, tratando de rebatir con mucha información todas las dudas o todas las consultas o todos los comentarios negativos que venían de adentro de esas empresas en términos del desarrollo. Y finalmente, bueno, ahora estamos a puertas de lanzar 3 productos al mercado este semestre, lo cual nos tiene muy contentos, pero es el resultado de un montón de esfuerzos que hemos tenido que realizar desde el minuto 1. O sea, no solamente ha sido el desafío a nivel tecnológico, que ya es suficientemente desgastante, sino que también era en todo momento tener que avanzar 2 pasos y retroceder 1. Porque cuando pensábamos que ya estábamos a punto de cerrar un acuerdo importantísimo, lo dilataban 2 meses más, 3 meses más, aparecía alguien más. Entonces, era súper complejo en términos de realmente tener certezas en qué esto iba a llegar a ser. Y eso también nos dio paso a tener que desarrollar un montón de estrategias de comercialización diferentes. O sea, eso fue lo que nos dio paso a sacar el sachet. Empezar a vender murales descontaminantes, tener una productora dentro de la empresa, tener artistas con los cuales estamos trabajando. Nuestro gran objetivo era el que decía Constanza, era sacar el galón de pintura, el saco de cemento con nuestra tecnología incorporada. Estamos trabajando con los fabricantes más grandes de pintura a nivel mundial, de hormigón, los más importantes en Chile, pero eso toma su tiempo y no empatizan mucho con la startup. Lo cual, si lo ves desde otra forma, es válido. O sea, finalmente no tienen toda la información, están recién partiendo, no tienen un track record que mostrar, pero finalmente eso dificulta mucho el camino y la incorporación de nuevas tecnologías, porque ese track record en una empresa que recién está comenzando no existe. Claro. O sea, pucha, lo que me cuentan, yo lo viví del otro lado, entonces siento también que ahí falta bastante avance en las empresas para que efectivamente empaticen con las startups, se pongan al día, empiecen a funcionar con una velocidad un poco diferente y que finalmente la colaboración sea real, no se traten como proveedores las startups, que ahí hay un mundo de diferencia. Sobre el equipo, ya me contaron ahí que se fueron juntando, más o menos tenían una visión. Jaime no está acá. ¿Cómo lo captaron ahí? ¿Él también vibraba con estos temas de impacto hacia el planeta? Sí. Es que Jaime, yo siento que él nació para ser socio y porque apoya un montón, como que es el socio que yo creo que todo equipo debería tener, porque empuja y a pesar de que no es técnico, bueno, en realidad ve la parte de operaciones, la parte de operaciones, empuja harto al equipo, es súper comprometido, entonces yo creo que eso es clave, sobre todo en estas etapas iniciales, en donde necesitamos un equipo muy cohesionado. Entonces eso yo creo que es lo que veo en Jaime, como que empuja, junta al equipo. Y se pone la camiseta en cuestiones que incluso él no maneja. Entonces tiene esa apertura de aprender. No sé, tenemos que resolver algo en términos financieros. Bueno, me voy a demorar un par de días, pero voy a estudiar y voy a ver qué es. Él también es ingeniero civil de minas, estudió con nosotros en la Universidad de Chile, ahí nos conocimos también los 3. Y en realidad tiene esa versatilidad, que justamente no nos entrega el componente técnico, pero sí nos entrega el otro componente que es de poder avanzar y de poder empujar lo que sea necesario para que finalmente las cosas ocurran. Y eso es más que necesario en esta etapa. Y también nos sirvió como para poder tener visiones súper complementarias, porque a nivel de formación, sí, los 3 somos ingenieros, pero en cuanto a personalidad somos diametralmente opuestos. O sea, eso también le entrega una segunda capa a nuestra startup, que es muy distinta a cualquier otra.
Porque... Y le entrega la calma también, porque me acuerdo, no sé, estábamos participando en un concurso, de Argentina que te comentó Matías hace un rato, y estábamos súper nerviosos. De hecho, yo me acuerdo que yo hice la presentación, no me salió tan bien, entonces yo estaba muy mal, nerviosa. Mati también, así como, no, chuta, no fue pésimo. Y Jaime, no, chicos, tranquilo, todo está bien, no va a ir bien. Así que pone la calma, es como la calma. Nosotros somos como más acelerados, ansiosos, y Jaime es más tranquilo. Y no tiene miedo a contraponer opiniones. Sí. Porque siempre se da en un marco en el cual sabemos que todos estamos tratando de encontrar esa mejor respuesta, y él como que baja un cambio. Y eso es súper necesario cuando uno está viviendo el estrés del día a día o que está tomando decisiones que involucran a un montón de personas por detrás. O sea, no sé, cuando estamos levantando una segunda ronda de inversión porque queremos escalar todo lo que estamos desarrollando, y es un momento de estrés relevante. Y está Jaime detrás viendo, oye, qué es lo que podemos hacer, cómo tenemos que avanzar, cuáles son las decisiones que realmente tenemos que tomar. Y eso la verdad es que nos da una calma y una profundidad adicional con respecto al análisis que tenemos que desarrollar. Oye, qué bueno esto que cuentan de que tienen personalidades o habilidades diferentes que se van complementando. Entonces, claro, efectivamente uno se da cuenta que no es como este relato de que el equipo y que se trate de vender más allá de lo que realmente es, porque es verdad que un buen equipo va a ajustar la solución y va a encontrar el fit probablemente con el mercado. Los inversores lo saben, por eso se fijan siempre en el equipo, en las capacidades que tienen, en estos skills como complementarios. En relación a lo mismo, ¿recuerdan el desafío más complicado que hayan tenido que enfrentar como equipo? Creo que el mayor desafío es que ha sido por etapas. Yo creo que ese ha sido el punto. Porque en realidad, perdón, pero tengo que volver a la pregunta y respuesta anterior. Siempre los inversionistas o quienes miran las startups desde afuera, ahora han salido un montón de libros relacionados con startups y me estoy dedicando a leerlos poquito a poco. Siempre buscan el tema de esos equipos de startups de superestrellas. Sí. El investigador que viene con años de experiencia desde Estados Unidos, el otro investigador que viene desde Europa, la persona que tiene todos los conocimientos a nivel comercial. Puta, esos equipos son geniales, van a desarrollar tecnologías increíbles, pero son súper difíciles de encontrar y muchas veces son organizaciones muy utópicas. Nosotros somos súper reales en términos de lo que hicimos y cómo lo desarrollamos. Nosotros no teníamos todos los conocimientos para poder armar el equipo, para poder armar, la tecnología, pero lo fuimos adquiriendo. Y ese proceso fue de la mano también de tener un equipo súper robusto en términos de cómo nos complementábamos. Y eso nos permitió desarrollar esta tecnología que es súper compleja y poder sortear todas las eventualidades que fueron apareciendo. Distinto hubiese sido si hubiésemos tenido recursos ilimitados para poder desarrollar esto desde cero. Probablemente ahí el otro equipo hacía mucho más sentido porque en realidad todas esas dificultades no hubiesen existido. Pero también el hecho de que existiesen esas dificultades nos dio tiempo para poder madurar, poder entender bien qué era lo que estábamos haciendo y cuál era la potencialidad de la tecnología y con quiénes teníamos que conversar. Eso yo creo que fue súper enriquecedor en términos de toda esta aventura que hemos recorrido y que son varios años ya desarrollando esto desde el minuto 1. Ahora, volviendo a la respuesta a la segunda pregunta. Creo que el principal desafío en una primera instancia fue generar confianza en las personas. Y fue obtener esa primera certificación. Yo creo que estuvimos esperando 2 semanas, 3 semanas que llegase ese reporte y dijese, sí, esto descontamina, esto captura. Esto es real. Nosotros decíamos, pero que diga aunque sea un 1%. Al final dijo harto más que un 1%, pero nosotros estábamos esperando esa prueba fehaciente y que finalmente esto para alguien más funcionaba. Ese hito fue clave, porque gracias a esa certificación en realidad logramos hacer un montón de cosas, generar confianza en nuestros clientes, generar confianza en el equipo, porque finalmente Fotio no se ve, entonces igual necesitamos constatar que esto realmente está haciendo este proceso de captura. Después fue el tema de la inversión. Yo creo que fue un hito muy relevante el decir, oye, alguien está dispuesto a confiar en nosotros e invertir. Y finalmente yo creo que fue armar el equipo, por lo menos a mi juicio, probablemente para Constanza es distinto, pero armar el equipo fue un punto clave en términos de encontrar las personas idóneas. Nosotros cometimos muchos errores, tal vez no muchos, acotados, pero en una primera etapa no sabíamos cómo contratar. Y contratamos investigadores en función de parámetros tal vez relacionados con su experiencia, más allá de cómo se iban a desenvolver estando en el lugar de trabajo.
y nos dimos cuenta que con el tiempo es mucho más importante lo segundo. Los conocimientos se van adquiriendo con el tiempo. Si es un punto súper importante, tú no vas a contratar a este doctor que tenga 20 años de experiencia. Probablemente lo que estés haciendo no va a ser interesante para ese doctor, o no vas a tener las lucas para poder contratarlo. Entonces hay que aprender también a formar profesionales e ir creciendo en conjunto. Y esa ha sido la mentalidad que hemos tenido desde un principio. Claramente con ciertas limitantes, o sea, que tenga una base mínima de entendimiento con respecto a lo que estamos realizando, pero así como nos dimos nosotros la oportunidad de partir esto desde cero, ¿por qué no darle la oportunidad a alguien más que vaya creciendo con nosotros? Esa ha sido la dinámica que siempre hemos tratado de imprimir a la empresa. Y siempre tratando de encontrar personas que se alineen con nuestra cultura organizacional, que es el hecho de hacer la mejor empresa posible para nosotros, no para el resto. Ya. Ser felices en el lugar de trabajo, entendiendo que es un lugar de trabajo. Si esta cuestión de el trabajo es tu familia, no, esa cuestión es mentira. En realidad es encontrar el lugar más adecuado para poder desenvolverte, porque vas a estar ahí 8 horas del día durante 5 días, quizás por cuántos años. Entonces, bajo esa lógica, hay que hacerlo lo más ameno posible. Y eso es lo que privilegiamos siempre. Sí, bueno, en mi caso yo creo que lo que dice Matías es súper importante. O sea, el desafío de Fotio, el tema de que crean en lo que nosotros hacemos. Pero en lo personal, yo creo que el desafío ha sido el sentirme como que estoy a la altura de Fotio. Ya. El de poder entregar las respuestas que Fotio necesita, tanto a nivel de equipo, porque, por ejemplo, en mi caso, que soy la gerente de ciencias, me toca estar con un equipo de un doctor en química, un químico, entonces tratar esos temas que igual son complejos, llevar el producto o ir a las reuniones como con gerentes técnicos y explicar el producto de la mejor forma, como que mi miedo siempre o el desafío para mí en lo personal ha sido ese, el estar a la altura de lo que Fotio necesita. Ya. Oye, y ahí, con lo que yo escucho, con esta mentalidad de avanzar, de aprender, obviamente van subiendo el nivel de cada uno de ustedes, se nota. Y eso me llamó la atención cuando los visitamos en el laboratorio. Yo me sentía en la NASA, ¿sí? Todo con su vestimenta blanca como científico. Se nota que hay gente súper capacitada cuando estaban ahí haciendo las pruebas con los distintos materiales. Entonces, la pregunta es, esa cultura que la van trabajando de sentir que es el mejor lugar para ustedes y de poder disfrutar un poco el proceso. ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen reuniones para potenciar eso? ¿Lo hablan? ¿Lo van diseñando? Cuéntame un poquito. Sí, o sea, lo hablamos, tenemos reuniones, conversamos con el equipo. Ahí yo creo que, bueno, Matías hace una pega súper importante porque tiene reuniones 1 a 1 con todos. Ya. Todavía se puede, porque no somos tantos, entonces mantenemos al equipo súper cohesionado. Si hay un problema por el más chico o por lo más mínimo que sea, lo solucionamos, lo conversamos entre todos y hacemos también actividades bien entretenidas que también, no sé, por ejemplo los viernes a veces llevamos juegos de mesa y nos ponemos a jugar entre todos, entonces eso hace que haya un ambiente súper bueno, como dice Matías, que siempre nos trata de inculcar eso de que en realidad no somos una familia, pero sí tenemos un ambiente de trabajo súper ameno, que por lo menos para mí lo agradezco un montón, porque venía de una experiencia que no había sido muy positiva, de pasarlo no viene mi pega, a llegar a este espacio de trabajo súper cómodo, en donde dan ganas en la mañana de levantarse a trabajar. Eso que estáis diciendo es súper importante y lo comentó también Matías. De repente las empresas venden esto que somos una familia. Y al final, no. Porque o la empresa te va a decir ya no te necesito, o va a pasar una circunstancia que tú puedes dejar la empresa, pero que tengan la transparencia y que tengan también la claridad de generar el ambiente para trabajar a gusto y como dijiste tú, que te den ganas de ir, yo creo que es un avance y que las empresas tienen que tomarlo. O sea, esto de la cultura startup no es solo como la moda o que sea divertido, que la gente juega ping-pong en la oficina. Tiene que ver con esto otro que estamos hablando, de generar las condiciones para que la gente se sienta a gusto, porque así obviamente aumenta el rendimiento. O sea, sí, o sea, yo creo que lo incorporamos en todo orden de cosas. A mí de repente me retan mucho porque para mí no existe la contabilización de días libres. ya. Si alguien tiene que ir al médico o está pasando algo, avísame, o sea, no es un permiso. Ujú. Y eso tratamos de incorporarlo siempre en la toma de decisiones.
en términos también de estructurar un horario que sea lo más amigable posible, siempre con el objetivo de cumplir con lo que estamos planificando. Acá no es trabajar 2 horas al día y nada más, o hacer trabajo remoto, no hay forma de llevarnos el laboratorio para la casa. Aunque hacer un seguimiento constante, tenemos reuniones, tenemos fijación de objetivos, tenemos un acompañamiento constante de lo que estamos haciendo en I+D, tratamos de involucrarnos muchísimo en el laboratorio, pero siempre siendo muy conscientes de que tenemos que agregar algo más. Nosotros no somos una gran organización todavía, entonces tenemos que hacer nuestros puestos de trabajo también atractivos para profesionales de alto nivel. Y de esto nos ha pasado un montón de veces que nos mandan mensajes por LinkedIn, nos dicen, oye, tengo tantos años de experiencia, soy gerente en esta empresa, quiero trabajar con ustedes. Nosotros decimos, ¿de dónde sacamos las lucas para contratar este perfil? No, pero es que igual estoy interesado, me da lo mismo, veamos cómo. Y ahí nos damos cuenta de cierta manera que estamos haciendo y que estamos generando una imagen de Fotio que es la adecuada, que es finalmente una empresa disruptiva que está desarrollando cosas interesantes y que tiene un equipo para poder afrontar todos los desafíos. No somos 50 personas, actualmente somos 15. Pero a poquito vamos creciendo y esas incorporaciones tratamos de que sean lo más conscientes posibles, porque no contratamos a un profesional con una proyección de 6 meses o de 1 año. Tratamos de proyectarlo en un periodo de tiempo tal que para él también signifique un desarrollo profesional importante. También nuestras investigaciones no son acotadas, o sea, nos toman 3 meses. Y la verdad es que incorporando eso hemos desarrollado un equipo de trabajo muy afiatado, muy técnico y también muy comprometido con lo que es Fotio. O sea, les encanta la tecnología y que finalmente les guste, hace que todo fluya de mucha mejor manera. Sí, pues se nota que está construido ahí bien el propósito que hay detrás, la gente lo va sintiendo. Yo he interactuado con Daniel Lolea y yo pensaba que él también era como un founder porque se nota como que le gusta trabajar en Fotio. En ese mismo sentido, ustedes han ganado un montón de premios. Tú, Matías, en particular, fuiste reconocido por el MIT como uno de los jóvenes líderes a nivel mundial, dentro de los 35 jóvenes más destacados. Levantan rondas de inversión con un futbolista, gente como gerentes que te vienen a pedir trabajo. ¿Cómo lo hacen para mantener el cable a tierra y no entrar en estas dinámicas que de repente te pueden hacer perder el foco? Primero, fue solo en LATAM, no es a nivel global. En LATAM. Así que bajémosle un poquito el perfil al premio. Cuando alguien gana un premio o cuando nosotros ganamos un premio, en realidad el premio es de todos. Fotio gana un premio. No soy yo, porque en realidad, o no es Constanza, que también ha ganado un montón de premios, sino que más bien es la idea detrás, es la tecnología. Y que nosotros somos el rostro visible, si finalmente Fotio no es una persona. Eso de cierta manera hace que el tema de tener los pies sobre la tierra no sea ni siquiera un cuestionamiento, porque en realidad nunca hemos visto que nuestras figuras sean las que sobrepasan lo que es la startup. De hecho, nosotros somos muy conscientes de que en realidad estamos desarrollando algo que busca generar un beneficio para las personas. En realidad nos transformamos nosotros en la startup, no estamos cumpliendo con ese objetivo, pero para nada. Y en realidad el trato que llevamos con las personas siempre es muy horizontal, o sea, nadie dentro de la oficina dice, ahí va pasando la gerente de ciencia o ahí va pasando el gerente general. No, porque en realidad ahí está pasando Matías y Constanza y voy a almorzar con ellos a la hora del almuerzo, me voy a tomar un café. Y en realidad nuestra estructura organizacional es tal que está súper aplanada bajo esa lógica también. O sea, acá no hay jerarquías y tratamos de que es inevitable, en Fotio es imposible que a uno se le vayan los humos a la cabeza, porque en realidad un día estás hablando con el gerente de una empresa, el otro día estás lidiando con el hecho de que alguien quiere probar el producto en algún producto que no se podía, o salió mal algo dentro del laboratorio, tenemos que meter las manos en las sateteras, en lo que sea. Entonces hay que lidiar con cosas todos los días, somos multipropósitos, y en realidad somos muy conscientes de que esta cuestión recién está comenzando y que todavía no somos una marca reconocida. Y aunque así lo fuese, o sea, en realidad seguimos siendo muy conscientes de que desarrollamos esto porque queríamos hacerlo, no con un afán de ser reconocidos. De hecho, a mí en lo personal me cargan los emprendedores que son más que su emprendimiento, porque finalmente pasan a ser figuras públicas, no están desarrollando, promoviendo lo que hicieron. Y está bien, respetable, pero no digan que van con la cara del emprendimiento finalmente.
Sí, pues hasta hace poco, de hecho, una community manager nos decía, oye, pero tienen que aparecer más en redes sociales, en su LinkedIn, activarlo más, publicar más cosas, lo mismo en Instagram, y de verdad, y el foco siempre ha sido que nosotros no aparezcamos, que sea Fotio lo más potente, o sea, que Fotio siempre está arriba, nosotros obviamente el respaldo de todo lo que hay detrás, pero al igual que Rodrigo, que Luis, que todos los demás que conforman el equipo. ¿Cómo ven a Fotio de aquí a, no sé, 2, 3 años? Respondo yo. Bueno, yo siempre he pensado que nos vamos a transformar en un referente de nanotecnología en Chile, Latinoamérica, y para eso lo que estamos tratando de hacer, que no sé si lo puedo contar, El spoiler. Con cuidado. es algo que hemos estado desarrollando hace tiempo, que lo hemos venido dando vuelta, y en realidad a mí cuando conversamos de eso digo, esto es lo que tenemos que hacer, que es finalmente transformar a Fotio Con tantos detalles. Tenemos estos temas de confidencialidad. Es poder transformar a Fotio en un bono de carbono, que es algo que ya mencionó Matías, y para eso creo que tenemos que ir más allá de lo que estamos haciendo actualmente, y es transformar todo lo que estamos haciendo en un algoritmo de inteligencia artificial. Y es para allá donde estamos tratando de llevar nuestro emprendimiento. No sé qué más puedo decir, porque Mati ya me está mirando, me está mirando feo, así que... No, sino la idea vale nada, o sea, no es solo eso, pero el trasfondo que hay detrás, porque en realidad estamos trabajando con muchos datos, Fotio está compuesto por una serie de nanopartículas, entonces la podemos optimizar, tenemos diferentes condiciones y eso es lo que estamos validando ahora, claramente un trabajo a futuro, pero sí, muy extenso, y en realidad por eso estamos levantando esta otra ronda. O sea, el producto ya está listo, lo vamos a empezar a comercializar, pero ya tenemos que pensar en el siguiente paso. Y en realidad nos queremos transformar en referentes, queremos que, más allá de eso, que la gente reconozca a Fotio como una marca importante y una marca que está generando un impacto medioambiental y social relevante y que te hace a ti partícipe. Que ojalá que en 3 años más paremos una persona en la calle y sepa qué es Fotio, o al menos se le venga una imagen a la cabeza y diga, son los de las pinturas, que es la respuesta clásica. Y por otro lado también en cuanto a empresa, queremos que sea una empresa referente como un BAF, como un Dow en temas de química. Hoy por hoy no existe una empresa referente en temas de nanotecnología, y la nanotecnología es el presente y el futuro, porque hay un montón de funcionalidades que se pueden desarrollar a partir de ella. Nosotros claramente estamos tocando la arista más medioambiental y lo vamos a seguir haciendo, pero ¿por qué no soñar en grande y pensar que podemos desarrollar tecnología desde acá, desde Chile? Hay un montón de startups que lo han logrado, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? En el sur tenemos este hub de biotecnología, donde hay un montón de empresas que están marcando la pauta en cuanto a el trabajo con componentes biológicos. Tenemos a Notco, Betterfly. ¿Por qué no pensar en algo de ese estilo? No pensando en ser un unicornio, no es nuestro objetivo, pero sí pensando en ser una empresa relevante y que finalmente esté haciendo cosas con sentido, que realmente las personas compren los productos porque realmente ven en ello un aporte. Ese es nuestro objetivo. Se nota la pasión en relación a lo que están haciendo. Por lo menos para mí es súper inspirador y encuentro que han recorrido un camino que es difícil. O sea, si yo te pudiera preguntar, o a ambos, ¿qué consejo le darían a alguien que quiere emprender desde la ciencia y la tecnología? Yo diría que, no sé si te voy a cumplir, pero es lo que también dice Mati, y lo que por lo menos a mí me ha servido para atreverme es creerse el cuento. Ya. Olvidé el concepto, pero en las clases del magíster, de hecho nos pasaron como el concepto de la forma más formal de creerse el cuento, que no es ese, pero finalmente atreverse, y si tienes una idea que realmente te hace sentido, empujar, atreverse, y de ahí ya el camino va a ser mucho más fácil. Cuando uno desarrolla tecnologías con una base científica muy fuerte, por lo general uno tiene ese miedo o resquemor a decir, oye, la tecnología está lista, está todavía perfecta, y en realidad lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nunca se va a encontrar esa perfección, jamás. Y en la ciencia uno tiende a encontrar o buscar esa perfección. Y en esa búsqueda de perfección uno nunca saca un producto. Nunca cree que es lo suficientemente bueno como para estar en el mercado. Y eso finalmente hace que los desarrollos de base científica tecnológica requieran mucho más tiempo, mucho más recursos y también un poder de convencimiento importante de cara a los founders. De decir, oye,
esto es suficiente. Saquemos un primer producto, no es perfecto, pero es suficiente como para quemar una primera etapa y validar. Creo que esa es la mayor recomendación, empezar a testear. Y que va de la mano con lo que dice Constanza, creerse un poco el cuento, porque finalmente es decir, oye, ya es suficiente, yo realmente siento que ya tengo un poco de respuestas, las suficientes como para poder seguir avanzando. Si no genero eso, nadie se entera de lo que estoy fabricando y eso se queda escondido en un laboratorio. Entonces, es importante avanzar bajo esa lógica. Es muy difícil de repente encontrar a científicos que tengan ese objetivo. Porque muchas veces, y es lo que pasa habitualmente, las personas que se desenvuelven en el laboratorio no tienen como objetivo crear una empresa. Entonces, también hay que soslayar ese tipo de problemas o de desafíos. Y yo creo que lo hemos hecho bien en Fotio en términos de poder ir avanzando. No te niego que la gente todavía nos sigue cuestionando y diciendo, oye, esta cuestión realmente funciona, ¿dónde están los papers? ¿Dónde están las publicaciones? Oye, mándame la certificación, ¿dónde está tu patente? Chuta, ¿no querés que te mande también la composición? No, o sea, hay ciertos elementos que uno tiene que mantener ocultos porque hay que mantener la mística también detrás de Fotio. Claro. Y esa mística va asociado a cómo nosotros lo validamos, cómo lo certificamos. Obviamente la certificación no es un secreto, pero yo no le voy a estar develando a mis competidores cómo es que logré sobrepasar todos los procesos de validación. Claro. Acá está el sello, quédate con eso. O cómo hicimos la ficha técnica, la hoja de seguridad, oye, pero ¿dónde fabrican el producto? Si tienen esas dudas, hemos invitado a un montón de gente al laboratorio, nadie ha ido. Pero si tienen esas consultas, las puertas están abiertas, no hay ningún problema. Estamos desarrollando ciencia, claro. Estamos desarrollando tecnología desde cero. Hemos tenido que amoldar todo para finalmente generar eso. Y la verdad es que los profesionales que trabajan en Fotio son profesionales de primer nivel. Y eso también nos da la tranquilidad de decir, oye, estamos haciendo lo mejor posible y creemos que estamos llegando a un producto que realmente va a generar lo que nosotros estamos buscando como gran objetivo. Buenísimo. Me quedo pensando un poco lo que comentaba y de esta brecha de repente entre la ciencia y el mundo más como de mercado, de lograr comercializar algo. Lo hablé por ahí con una persona y hace unos meses y me comentaba lo mismo. Ella trabaja mucho con emprendedores de ciencia y cuesta venderlo. Se quedan en la investigación, se quedan en que van a publicar un paper. Entonces de repente tener estos puentes o la fortuna del equipo que tienen ustedes de tener esta beta más comercial y que han ido descubriendo cosas, sin duda aporta también al ecosistema mismo, que otras startups se puedan inspirar y que hay formas de ir construyendo como estas betas más comerciales para poder llegar pronto al mercado. Con el suficientemente bueno. Me hiciste recordar un libro que estoy leyendo ahí del creador de Waze, que habla todo el tiempo de esto, de, oye, suficientemente bueno, no perfecto, para poder salir pronto al mercado. Y también es el equilibrio, porque claramente tiene que tener esos dos componentes, comerciales y científicos, pero uno no puede prevalecer por sobre el otro. Claro. Si prevalece el científico, estamos hablando de papers, de publicación y nos quedamos en el laboratorio. Pero si prevalece el comercial, de repente sacamos productos que no están cumpliendo con la expectativa, claro, y que distan mucho de aquello. Y hemos visto un montón en este último tiempo, sobre todo en Estados Unidos, de empresas gigantescas que levantan $400 millones. Theranos, por ejemplo, sí, que con una gotita de sangre te analizaban todo y al final no hacían nada. Claro. Entonces se van generando esas burbujas también. Hay que buscar el equilibrio. Claro. Y está bien desconfiar. El punto es que uno no puede presentarse frente al otro con la desconfianza. Uno obviamente puede dudar. Eso es totalmente lícito. Pero hay que dar espacio también a la innovación. Hay que dar un espacio a confiar y a decir, oye, ¿sabes qué? Revisemos en profundidad qué es lo que están tratando de hacer estos chicos. ¿Por qué? ¿Por qué lo están buscando? ¿Cuál es su base? Y de ahí empezar a criticar. Yo creo que es muy facilista de repente las personas en cuanto al análisis. Una de las primeras reuniones que tuvimos en una empresa que no vamos a Sí, día en la mañana, de un osito. Sí. Un osito blanco. No, o sea, fuimos los dos con Matías a una reunión donde nos acorralaron como 12 personas de un equipo haciéndonos preguntas. O sea, ya no estaban dispuestos a escuchar desde un comienzo, entonces fue súper difícil. Fue una de las primeras reuniones, me acuerdo que yo tuve después de... O sea, cuando me incorporé 100% a Fotio. Uh-huh. Entonces fue súper difícil como ese primer enfrentamiento para mí, como que heavy, porque tuvimos que explicar qué era Fotio en la calle. Al lado de un camión. Al lado de un camión, sí, cuestionándonos, 12 personas. Entonces súper duro, porque claro, la disposición no era escucharnos, era...
a criticarnos, como dice Matías, Sí. o sea, la disposición a... Es como los vamos a pillar. Sí, era Sí, sí, eso. sí. Entonces era Sabemos como- que no funciona. Claro. Y mira, no los voy a justificar, pero tal vez la forma en que llegaron a nosotros no fue la más adecuada, a lo mejor no tenían información completa con respecto a la tecnología, pero tampoco tenían esa apertura a escuchar. Claro. Y nosotros íbamos con otra intención claramente, y la verdad es que estamos más que curtidos en términos de reuniones en las cuales te acorralan y te empiezan a preguntar un montón de cosas, y nosotros sabemos cómo salir de aquello. Pero también en ese tipo de reuniones hay algunas personas que te abren esa puerta de decir, oye, ya, yo al menos confío un poquito. En esta reunión Claro. fue nada. Entonces, eso también te va desgastando. Finalmente tú vas diciendo, ya, ¿por qué estamos haciendo esto? Realmente tiene sentido, sobre todo en etapas muy iniciales en donde uno necesita esa palmadita en la espalda. Que no es para el ego, es para decir, oye, vamos por lo menos Exacto. acercándonos. Para reforzar que van en un buen Sí. camino buscando esta solución. Ahora les voy a preguntar algo más personal. ¿Hay algún libro o serie que los haya marcado y que digan, oye, esto me inspiró o me hizo ver las cosas de una manera distinta? A ver, ahora hace poco me puse a leer un libro que es muy bueno, que es Buena Estrategia, Mala Estrategia. Tiene un montón de ejemplos con respecto a cómo liderar equipos de alto rendimiento a partir de un montón de errores de Ya. otras empresas. Creo que es súper, súper bueno. También leí el libro de Daniel Fajardo de Notco. Si es que quieren buscar inspiración, es muy bueno. Es un caso extremadamente específico de un grupo de personas que desarrollaron una startup increíble, pero que te sirve como para poder entender un poquito el camino. Ya. Creo que esos libros podría mencionar. Yo soy re malo cada vez que me preguntan cuál es tu canción favorita. Se me va en blanco la lista, pero por lo menos esos 2 libros me acuerdo. Súper. En mi caso voy a mencionar, bueno, La Meta, que es un libro que estoy leyendo también por el Magíster, que ya lo he mencionado harto. Uy, la UC Lo debería... Estoy haciendo Propaganda Sí, acá, claro. debería pagar. Sí, pero ha sido bien entretenido porque, bueno, habla de gestión de operaciones, en realidad mete todos esos conceptos que son súper importantes, por lo menos para nosotros como emprendimiento, pero también muestra un poco cómo este personaje, que es el protagonista, lidia como con todo lo que tiene con su familia, con como toda esa carga detrás, y aparte con dirigir una empresa y cómo lo hace para sacarla adelante. Y en relación a... Bueno, y otro libro que me gusta mucho, que igual siempre lo recomiendo, que no tiene que ver, o sea, no inspira tanto, pero es muy bueno, que es Ensayo sobre la ceguera. Ahí, ¿viene? Ensayo sobre la Sí, de ceguera. José no lo había Saramago. escuchado. Es Bueno. muy interesante y muestra hasta dónde, bueno, que me gustan las películas y los libros que llevan a las personas hacia el extremo, Ya. hasta dónde puede llegar el ser humano. Así que ahí en película también aprovecho de hacer la recomendación. Súper recomendación. Chiquillos, les quiero dar las gracias. Ha sido una conversa súper nutritiva y les agradezco la apertura de contar como el tras bambalinas, que creo que, como decías tú, con este podcast, con otros, está ayudando a que el tema del emprendimiento se ponga en palestra y creo que eso nos aporta a todos los que nos gusta el tema de la innovación y el emprendimiento. Así que muchas gracias. No, gracias a ti por la Sí. invitación. Muchas gracias Y por darnos la oportunidad de visibilizar lo que estamos haciendo con Fotio. Feliz de haberlos invitado y espero que les haya gustado este capítulo más o menos distinto. Primera vez que tenemos equipo acá Sí, somos de más de uno mostrándolo, así que nada, felicitaciones nuevamente y para ustedes nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.